En el debate de Colombia Opina, no hay ganadores ni perdedores. En la mesa del debate siempre habrá posiciones y argumentos para que usted saque sus propias conclusiones de los temas regionales y nacionales que son noticia hoy. Bienvenidos al debate por el respeto a la diferencia. Y ahora, la bienvenida a nuestros panelistas invitados. Y a esta hora queremos darle la bienvenida, como siempre, a los oyentes que nos sintonizan por www.rcnmundo.com, a quienes están a través del TuneIn Radio, por los 710 AM de Radio Red, en el momento en el que la opinión cobra vida en la voz de nuestros panelistas, que nos prestan su inteligencia para entender los hechos que interesan a Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, pero que hoy con nuestros invitados estaremos concentrados en temas de la capital antioqueña. Juan Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Caterine, a mi compañera también María del Pilar Rodríguez y a todos los que nos escuchan. Vamos a pedirle el favor a nuestros tres panelistas. Les voy a dar a los oyentes, les vamos a dar sus nombres, pero no nos saluden, porque queremos entrar de una en el debate. Ya llevamos 11 minutos por un retrasito que tuvimos. Démosle la bienvenida a la doctora María Paulina Guinaga, quien funge como concejal de la ciudad de Medellín por el Centro Democrático, a la doctora Luz María Múnera por el Polo Democrático y Héctor Preciado por el Centro Democrático. Ellos tres han hecho un poco de terremoto en el Consejo de la Ciudad de Medellín por las denuncias que han llevado a cabo por UNE. Vamos a arrancar esta tanda precisamente con ese tema, Caterine. Pues es la escandalosa denuncia que se ha producido hace ya algunos días en el Consejo de la Ciudad de Medellín, y es que por la venta de UNE EPM Telecomunicaciones no se pagó un peso, es decir, o se robaron la empresa o la regalaron. Increíble que esto haya sucedido, una empresa que fue vendida por 1.400.000.000.000 de pesos aproximadamente, y cuyo manejo mayoritariamente le pertenecería al municipio, pero ahora el control lo ostenta la internacional Millicom. Control que costó es que $150 millones. Eso es una figura jurídica increíble. Le compro para que me deje a mí manejar la empresa, el minoritario, y pasó. Bueno, pues se confundió a toda una ciudad, y hoy se sostiene que efectivamente el dinero no ha entrado a las arcas públicas, y parte de lo mismo que de pronto se ha recibido en la ciudad depende es de los dividendos que ha entregado EPM, quien también obviamente participa como socio. Pero que sean los concejales quienes nos cuenten acerca de lo que sería el más grande robo conocido en la ciudad de Medellín. Más grande que en la época de Fajardo, que fueron $52 millones. Es que tenemos una cantidad de antecedentes que han venido ocurriendo en el tema de telecomunicaciones. Primero ocurrió con Orbitel, ahora lo tenemos con UNE Millicom. Iniciamos esta tanda con la doctora María Paulina Guinaga. Claro que sí, es que yo no sé por qué usted me miró y yo, bueno, ahí va, doctora Guinaga. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo creo que acá hay varias cosas que decir. Como lo decía Caterine, el primer robo de la empresa empezó con Orbitel, cuando Sergio Fajardo se le metió que tenía que comprarle el 50% a los privados que eran accionistas de Orbitel, un negocio que estaba decreciendo, que la utilidad en un solo año, en el 2004 era de 41.500 millones y luego en el 2005 pasó a 3.000 millones, o sea, bajó más de un 90%. Y aún así, aunque a pesar de todos los avisos que le dio la Contraloría General de Medellín en su momento, Sergio Fajardo decide comprarlo, y 2 años después de efectuar la compra, esa licencia que supuestamente iba a ser el negocio del futuro, que era el WiMAX, la estaba vendiendo el ministerio por un valor cercano a los 3 salarios mínimos. O sea, nosotros pagamos $85 millones por una licencia que 2 años después el ministerio la estaba entregando por 3 salarios mínimos. Miremos las dimensiones. En esa época eran $500.000 el salario mínimo. Sí, más o menos. Más o menos. $1,5 millones. $1,5 millones claro. Costaba. Entonces ahí tenemos. Luego tenemos en el año 2013 el acuerdo para que se dé la fusión. No es una compra, es una fusión, que creo que eso hay que aclarárselo a la audiencia. Y lo peor es que después que se autoriza la fusión, porque si tenemos el antecedente que antes eran UNE y la era EPM y la ETB los que crearon OLA, ¿no? Lo que en su momento se llamó OLA, que después se convirtió en Tigo, porque en el 2006 le vendieron el 50% más una acción a Millicom.
Pues esto es todo enredado, ¿no? Entonces, después le vendieron el 50% más una acción de Tigo a Millicom, o sea que ya EPM tenía participación indirecta también en el negocio móvil, el negocio que decían en su momento cuando se aprobó la fusión que era del futuro. Lo que uno no entiende es por qué después de aprobarse la fusión en el acuerdo, EPM saca más de 240.000 millones de pesos, que fue otro robo, para comprarle la participación a la ETB que tenía en Tigo. O sea, si ya había autorizado la fusión y ya esas eran las condiciones, ¿por qué EPM saca de sus arcas otros 240.000 millones para comprarle esa participación que tenía ¿Quién era la el ETB? gerente de EPM cuando salió esa plata de allá? Calle. Juan Esteban Calle. Juan Esteban Calle. Juan Esteban Calle, el hoy presidente de Argos. Así es. Y la decisión de hacer ese negocio estuvo en manos de quién? De EPM, por supuesto. La junta directiva. De la junta directiva de EPM. Entonces eso tampoco se lo han dicho a la ciudad, que después de autorizada la fusión llegamos y pagamos otros 240.000 millones para comprarle esa participación que tenía la ETB, que era aproximadamente el 24.9% de Tigo. Finalmente, ¿qué es lo que se da? Como es una fusión, tenemos UNE y tenemos Tigo, por decirlo así, los patrimonios eran distintos y teníamos que... Entonces, ¿qué fue lo que la jugada financiera que ellos hicieron? Habían unas utilidades de ejercicios anteriores, ¿no? Y habían también unas reservas, grabadas y no grabadas. Entonces, lo que hicieron fue de UNE. Lo que hicieron fue liberar esas reservas y pagarlo como dividendos, es decir, el 1.4 billones de pesos fue una fusión, pero porque habían unas utilidades de ejercicios anteriores que estaban en unas reservas y sobre esas reservas decretaron unos dividendos. Así fue que se dio el tema. O sea, nos pagaron con dividendos. Nos pagaron la empresa con nuestros propios dividendos. Con la plata del municipio. Claro. Exactamente. Claro, ellos argumentan entonces, como ya estábamos fusionados, pues ya es de nosotros y paguémosle con la misma plata que ellos tenían y la plata se perdió, o sea, no apareció nunca Millicom haciendo su real aporte a la compañía. Porque ellos habían creado una empresa en España, que una empresa muy particular, Millicom Spain Cable, que ¿qué tenía esa empresa? Tenía una caja que era el equivalente a los dividendos y en los activos y un patrimonio. Entonces, al fusionarse, entonces esa empresa desaparecía y se decretaba el pago de esos dividendos, que fue lo que pasó, efectivamente. Entonces, claro, cuando dicen, no, es que acá está el recibo de que sí pagaron. Oiga, pero es que lo que nos pagaron fueron unos dividendos porque había que equiparar los patrimonios de las dos empresas. Eso es lo que dice entonces. Hay un concejal, que no diré su nombre, pero ustedes deben saberlo, que va a mostrar que esa plata sí entró. Sí, claro. Y es esa misma plata que ustedes están diciendo. Sí, es eso mismo. O sea, vamos a seguir engañando al pueblo antioqueño con el tema de que sí hubo entrada de plata, pero son las utilidades. Son dividendos. Son los dividendos. Juan Fernando, una cosa peor, los 150.000... Habla la doctora Luz María Monera. A ver, doctora Luz María, le que toca pagan esta segunda parte. por el control de la empresa. Sí, te lo voy a poner así para que la gente entienda. Yo tengo una fábrica pequeña de helados y tú quieres entrar al negocio conmigo porque tú tienes otra fabriquita. Entonces, lo mío vale más que lo tuyo. Equiparamos. ¿O soy yo CPM? Digámoslo así. En ese caso digámoslo así. Entonces, equiparamos, entonces tú me dices, yo te voy a dar una plata para que tú me permitas que yo maneje la empresa. ¿Cierto? Me dices tú. Listo, yo te digo que sí. Me das la plata y la plata entra a las arcas de UNE, que ya está fusionada con Millicom. Es decir, esa plata por el manejo nunca salió. Y peor, nosotros sacamos plata para comprarle esa participación a la ETB, que 240 y pico millones de dólares, lo que equivale a más de 500.000 millones de pesos. O sea, entonces el 1.4 billones, si sacamos lo que PM le pagó a la ETB, estamos hablando prácticamente de 900.000 millones. Pero una cosa... Doctor Héctor Preciado, concejal de Medellín. A ver, una cosa, estas cifras no nos las inventamos nosotros, esto nos las dan ellos mismos en las respuestas que le hicimos, nos las dan ellos. Una de las preguntas fue, ¿dónde, en qué fecha y en qué cuenta bancaria fueron consignados los dineros provenientes de Millicom para el pago de su parte en la nueva sociedad fusionada? La respuesta es, resulta pertinente precisar que mediante escritura pública
471 del 14 de agosto del 2014, otorgada en la Notaría 26 de Medellín, se formalizó la fusión de absorción entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. como entidad absorbente y Millicom Spain Cable S.L. como entidad absorbida. Por consiguiente, al tratarse de una operación de fusión y no de una adquisición de acciones, no se realizó una consignación de dineros en una cuenta por parte de Millicom, sino el traslado en bloque de todo el patrimonio de la compañía absorbida, Millicom Spain Cable, a favor de la absorbente UNE. De esta manera, los activos que poseía Millicom Spain Cable S.L. y que quedaron en cabeza de UNE después de la fusión, incluían entre otros un valor disponible en caja por, ojo, esta cifra, por 860 millones en cuentas en el exterior, los cuales fueron trasladados a cuentas de compensación UNE. Y mire la segunda pregunta, ¿dónde y en qué fecha y en qué cuenta bancaria del territorio colombiano o del exterior se consignó el pago de la prima por el control y operativo y administrativo de Millicom? O sea, 250 millones de dólares. Y mire la respuesta, Exacto. mire la respuesta. El valor de la prima del control ascendió a la suma de 150 millones de dólares, suma que hacía parte de la valoración de Millicom Space Cable S.L., y por ende se incorporó al valor patrimonial de UNE, incluyéndose en la relación de intercambio de fusión. O sea, que Con la cédula. Con la cédula, como digo yo, y métale esto otro. Mire lo que dice ahí. Es una fusión por absorción, donde en el acuerdo que firmaron en el Consejo el 13 de mayo, ¿cierto? Queda muy claro que la razón social de UNE EPM Telecomunicaciones no se va a perder. Y resulta que nosotros íbamos a absorber a Millicom, en este caso Tigo, podríamos llamarlo así, y ahora a ti te dan en las calles propaganda donde Tigo es el que está haciendo la propaganda y UNE está desapareciendo. Recuerda que esta alcaldía, no este alcalde, sino esta alcaldía pagó más de 2.000 millones de pesos por la marca registrada de UNE. Y yo lo dije en el primer debate del año pasado, se están tragando a UNE, porque recuerda que el logo de Tigo lo pusieron encima de UNE todos los días más aplastado. déjeme hacerle una pregunta, doctor Héctor, que usted acaba de mencionar allí en su lectura de la respuesta que dio Tigo. ¿Se le llama Tigo UNE o UNE Tigo? Lo que pasa es que ya uno No, se llama UNE EPM Telecomunicaciones. Qué pena, según el acuerdo. Pues sí, según el acuerdo, pero las realidades son En la otras. práctica- Las No, realidades es que son otras. la realidad Doctor son Héctor, otras. una pregunta. O sea que los 150 millones de dólares que debió haber pagado Tigo a UNE y al municipio, ellos consideraron que ese era el valor de ellos cuando se juntaron y entonces en consecuencia se quedó ahí en la empresa. Correcto, así Correcto, lo dicen así es, acá, así es el así lo dicen entendimiento. acá textualmente, yo no me lo estoy inventando. Esa fue una pregunta que les hice para el debate del 19 de octubre y eso es la respuesta que nos dieron. Entonces acá eso no es una cifra, eso no lo están diciendo. O Entonces sea nos que quieren meter- o sea, yo, en este caso que decía la doctora Lumería, yo soy el de las 2 paletas y ella de las 4.000 paletas. Yo costé 150 millones en la fusión y en consecuencia ya está pago Pero es como- no, pero cuidado, recordemos que la empresita en España se conformó con 20.000 euros. Ese es el capital con el que conforman Millicom Spain. Cuidado, Es que hay más. más grave todavía. Y yo creo que otro- 20.000 euros pasa a costar 150 millones. No, lo que de pasa dólares. es que ellos sí efectivamente, o sea, la compañía, esa Millicom Spain Cable, sí tenía en caja lo que se supone que nos debían pagar por esos dividendos. Eso sí, o sea, por eso digo que era una empresa típica, porque lo único que tenía era activo corriente y patrimonio, ¿no? Que era equivalente por la caja. Pequeños, en castellano eso, porque verdaderamente no está fácil de entender. O sea, lo único cierto era que UNE tenía unas utilidades, o sea, unas utilidades de periodos anteriores que estaban constituidas en unas reservas y que lo que hicieron fue pedir autorización para liberar las reservas, pagar esos dividendos y esos dividendos era el valor equivalente a lo que debían pagar por la fusión. Pero entonces, ¿qué hizo Millicom? Colocó parte de la plata de esos dividendos en la empresa Millicom Spain La Cable, española. La española. La de los 20.000 Entonces euros. esa La de los empresa 20.000 solo euros. tenía caja y solo tenía, pues, y la caja que tenía era Y equivalente patrimonio. a su patrimonio y por eso cuando se da la fusión, esa desaparece
y digamos que los dividendos que nos pagan están bien con los mismos recursos de la empresa. O sea, Y 20.000 también euros más Les lo de dimos las y nos utilidades. devolvieron. Y también creo que ahí hubo otro sofisma que no se lo dijeron a la ciudad. Y es que siempre le dijeron a la ciudad, tranquilos, es que nosotros tenemos la mayoría accionaria, ¿no? O sea, Por EPM. eso, claro, sí. EPM. Pero ojo, es que hay que leer la letra menuda y el engaño, porque esto sí fue adrede. ¿Qué pasa? Que cuando se autoriza el acuerdo y según el contrato pues que se firmó con Millicom, hay 3 acciones preferenciales, o sea que se les paga un dividendo un poquito más alto, pero esas acciones no tienen derecho a voto. Entonces, EPM, sí. Usted tiene la mamá, pero la tiene muerta. EPM sí tiene la mayoría Pero accionaria. con 3 acciones Con que no 3 pueden ser acciones voto. que no tiene tienen nada. voto. Entonces, la mayoría de acciones con voto las tiene es Millicom y por tanto toma todas las decisiones y en la junta directiva de los 7 miembros que tiene, solamente EPM tiene 3, entre ellos incluyendo a Jorge Londoño de la Cuesta, que es el gerente de EPM, y ante todas estas irregularidades que hemos venido percibiendo, pues por eso también se citó a él al debate, que nos dijera el qué ha hecho, ha sentado su voz de protesta frente a la venta de activos, a la sustitución patronal, o sea, ¿dónde está EPM y dónde están los otros 2 miembros de junta que están ahí representando a EPM? Entonces yo le pregunto a los concejales, doctor Héctor Preciado, ¿qué dice la alcaldía de Medellín frente a todo esto, que es la que realmente debería tener los dientes? Porque yo recuerdo cuando hablábamos de la venta de Orbitel, se mandaron a hacer unos estudios que costaron miles de millones de pesos. El propio Fajardo salió a decir en los micrófonos de medios de comunicación, incluido este programa que se emitía en otro horario, que él no lo había leído los estudios de factibilidad, pero que bueno, ahí estaban hechos los estudios para definir comprar Orbitel por $80 millones. Y esta es la hora que todavía no tenemos respuesta de eso. ¿Qué quisiéramos hoy? Que esto que estamos hablando de UNE pues no se quedara en otros 4 y 5 años durmiendo el sueño de los justos, sino saber qué dice esta administración frente a este hecho. La administración y los organismos competentes para dilucidar, sancionar y llevar a cabo el proceso de recuperación de la empresa o del dinero. Doctor Es que sí, le quiero preguntar al doctor Héctor por efectivamente la alcaldía, que la doctora Luz María nos cuente qué dicen también los organismos de control y que la doctora María Paulina Guinaga nos cuente qué dicen los directivos de PM. Y a mí me surge una inquietud y es, ¿ustedes cómo se dieron cuenta o nosotros fuimos muy bobos? Porque cómo esto hasta ahora se conoce o si se sabía, si las mismas respuestas se las dan a ustedes la empresa, ¿cómo llegan ustedes a esto? No, es que si uno escucha a la doctora María Paulina al inicio, dijo, la gran jugada financiera estuvo acá. Entonces, hay un contubernio, hay una asociación para delinquir que cranean bien la cosa y todos quedamos como bobos. Estamos con el doctor Héctor Preciado. Bueno, 3 cositas. Primero, la administración municipal ha guardado silencio frente al tema. Lo único, pues, es que el gerente de empresas públicas ese día era asustado, colorado, no murmuró, no parpadeó, salió, pues creo, es más, no iba a los debates y al único que fue a ese y parecía como en el ring entre las cuerdas, porque eso era el uno, el otro y la verdad de que no salió bien librado de ese debate. Lo segundo es que ahí surge este debate por las quejas que me colocan y llegan a mi oficina sobre unos trabajadores inconformes y me manifiestan y dicen, concejal, ¿qué vamos a hacer? Mire lo que está haciendo, mire que me dan esta orden, mire que me estoy perdiendo unas garantías de derechos laborales. Y la verdad es que pues, yo defiendo mucho los derechos humanos. Como bien saben, trabajé en la personería y desde ahí pues hay que ser garante de los derechos humanos y el derecho laboral es un derecho constitucional humano y que además está protegido por la Constitución. En torno a eso, entonces, empiezo a indagar, a investigar sobre el tema y me encuentro con todas estas perlas. Ahí, pues, muy amablemente... Pero ustedes 3, con el doctor Ramón, ¿hicieron individualización de lo que estaba sucediendo o se reunieron los 4 y dijeron, vamos a sacar esto adelante juntos? Hombre, Juan Fernando, ¿sabe qué es lo más bonito de este debate? Eso, que este debate no nos pusimos de acuerdo.
no dijimos, no hablamos nada, sino que dijimos, bueno, hice la proposición del debate de la situación laboral en UNE, EPM Telecomunicaciones. Se adhirió la doctora Luz María y el doctor Ramón Acevedo. A la doctora María Paulina le compartí y le dije, voy a hacer un debate sobre UNE, sobre este tema. Y no nos pusimos de acuerdo en los temas ni cómo lo íbamos a abordar. Y salió tan perfecto este debate que eso fue así sincronizado, cada uno en un tema distinto, como lo que somos fuertes en la materia, y ahí es este gran resultado. Entonces la verdad es que sí nos preocupa mucho. De hecho, cuando inicié el debate le pedí a la personería y a la Contraloría que tuvieran en cuenta todo este debate para que iniciaran las investigaciones respectivas y que si era necesario se enviara a la Fiscalía General. Porque es que mire, otra perlita que me encontré. ¿Cómo le parece que en el 2014, recuerde, la fusión fue en el 2013, correcto? El 13 de junio del 2013. Y en el 2014, mediante escritura pública 2183, de la notaría 26, de la notaría única de Sabaneta, de la notaría única de Sabaneta, hicieron reforma de estatutos. Y esta reforma de estatutos nadie lo conocía. ¿Y por qué en Sabaneta? Esa es la pregunta. Si el domicilio no está en Sabaneta. No, es acá en Medellín. Entonces de ahí, pues de que vamos a acompañar, o sea, anuncié también que acompañaría al grupo de ciudadanos que van a iniciar la demanda de nulidad de este acto administrativo, una nulidad simple del acto administrativo, porque esta escritura no se podía protocolizar en la notaría de Sabaneta. ¿Y que cambian los estatutos o eso está normal? No, eso cambian 3 cosas principales. Pero antes de seguir en eso, y le pido excusas que lo haya detenido un momentico, revisemos esas 3 modificaciones. Mientras tanto yo voy con la doctora Luz María para el tema de los entes de control y ya regreso con usted, doctor Héctor, ¿vale? Perfecto. Mira, aquí hay varias cosas. Lo primero es que sí se sabía. Mucha de esta información, Medellín Nos Une, que fue un movimiento social que se conformó alrededor de los sindicatos y de la sociedad civil en ese momento. Yo creo que la ciudad recuerda las camisas rojas, mucha gente ahí metida. Estas cosas las dijimos, nadie quiso escuchar. Todo el mundo pensó que era un problema de que los sindicatos hablaban mucho. 2, la información ha estado como información relevante siempre en la superintendencia financiera. Ahí está. 3, en el primer debate siempre le pregunté, cuando tú me dices, ¿por qué? ¿Qué dice la alcaldía de Medellín? Siempre desde el primer debate del año pasado, Luz María Múnera le dijo, doctor Federico, yo no entiendo por qué el doctor Tavares, que es el financiero de PM, el doctor Betancourt, los que tuvieron que ver directo, ¿por qué no salen de la empresa? Si usted empieza una administración y ve que hay unos señores que tienen dificultades en lo que han hecho en la empresa, no solamente esto, sino además Antofagasta, por ejemplo, ¿qué están haciendo en su puesto? ¿Cierto? ¿Qué están haciendo? Lo cuarto, yo creo que la Contraloría ha venido trabajando. Yo creo que el hecho de que hayamos logrado que ese informe de Antofagasta se presentara. Hoy hablé en la mañana con la Contralora y me dice que entre hoy y mañana va a estar saliendo un informe sobre UNE. No sé el contenido, obviamente. Simplemente me lo anunció. Están trabajando, yo espero que den resultados. Más que trabajar, espero que ahora den resultados. Porque también es cierto una cosa, es que el poder que se manejó durante la alcaldía del doctor Gaviria con este tema fue muy grande. Es que esto fue un tema que duró en el espacio de lo público 40 días. En 40 días se tomaron absolutamente todas las definiciones. Y desafortunadamente, quienes tenían una voz con un conocimiento no lo dijeron, no lo plantearon en su momento. Yo espero que ahora, primero, yo creo que el alcalde con este escándalo que ya lleva María Paulina 2 semanas, ¿cierto, Preciado? El alcalde debe salir y decirle algo a la ciudad. Creo que está obligado. Y además creo que el doctor Londoño, y se lo digo con todo respeto porque además me parece un tipo muy amable, muy querido, ¿cierto? No es una cosa personal. Pero ¿quién cuida el patrimonio público en UNE? El gerente de Empresas Públicas de Medellín y el alcalde de Medellín. Porque ahí hay patrimonio público, hay que cuidarlo. Primero, y segundo, yo pedí las actas de 2016 y 2017, lo que va corrido 2017 de EPM.
Y mire, me las mandaron todas. Pero hay, punto 2, por ponerte un ejemplo, UNE, información reservada. Es decir, la parte de las actas donde la junta directiva discute el tema de UNE se le niega al consejo. Aparece así, punto 4 o punto 3 o punto 2, UNE, información reservada, y esa parte de las actas no nos la entrega. ¿Y ha puesto tutela, doctora? Apenas me llegaron ayer, voy a tutelar ese derecho a tener esa parte de las actas que habla de UNE, porque es patrimonio público. Claro, ahí hay plata de todos los antioqueños. Y al doctor Londoño, con todo respeto, es que fue al debate, nosotros estábamos esperando que pidiera la palabra y dijera cualquier cosa, pues nos sacara la lengua, pues. No, el señor estuvo como un búho. Todo el tiempo, cambiando de colores, eso sí, unas veces más colorado y otras veces más pálido, pues no dijo absolutamente nada. Y yo se lo dije, en mi debate le dije, doctor Londoño, usted tiene que responder. Además, porque lo que nos cuentan es que en estos 20 meses, 22 meses ya, este señor ha faltado a 10 juntas directivas de UNE. ¿Quién está cuidando el patrimonio que tenemos en UNE? Y yo creo que otro punto muy importante... Habla la doctora María Paulina Aguilar. Es el tema de la venta como tal o de la fusión, pero también de las promesas que nos hicieron al momento de la fusión y que ninguna se ha cumplido. Una de las cosas, por ejemplo, que nos dijeron desde el punto de vista financiero era que como la telefonía móvil era el negocio del futuro, pues UNE tenía que estar ahí, tener ese socio estratégico que sabía cómo manejar la empresa. Y nos dijeron que si no se realizaba la fusión, la empresa iba a perder 400.000 millones en un periodo muy corto de 3 años, 4 años, y que por tanto las transferencias de EPM al municipio de Medellín iban a disminuir unos 200.000 millones. Lo que uno ve es, primero, que están desangrando las empresas filiales, porque por ejemplo a Edatel le han sacado 218.000 millones a través de préstamos. 2, esa empresa tiene pérdidas acumuladas de más de 440.000 millones desde la fusión solo hasta el 2016, sin contar lo que lleva el 2017. O sea, estamos hablando de unas pérdidas gigantescas. Solamente el año pasado perdieron 145.000 millones. Y uno nos explica cómo una empresa que no cumple las metas de ingresos, de clientes, que además tiene los gastos administrativos disparados, los funcionarios se autorizan unas bonificaciones de la pequeña suma de 16.700 millones de pesos en bonificaciones para los directivos. ¿Ustedes entienden eso? ¿Qué hizo Jorge Londoño? O sea, ¿él también aprobó estas bonificaciones o qué pasó? Miremos también que están vendiendo los activos. Lo último es que están tramitando la venta de unas torres cuando Colombia tiene un déficit de torres y que por esas torres les van a llegar ingresos de 448.000 millones de pesos. Esto es un activo estratégico para el negocio de UNE y estas eran de UNE, entonces ellos han llegado es simplemente a desmantelar la empresa, pasaron todo el know-how y todo el conocimiento que tenían los trabajadores durante años a Huawei en una sustitución patronal ilegal. Adicionalmente venden los activos y tienen semejantes pérdidas y los directivos salen y se pagan bonificaciones de 16.700 millones de pesos en un año. Aquí habíamos dicho... Este otro debate, les entregamos Perdóname, la empresa doctora Lumaría, con 700.000 de disculpe deuda. un momentico. Aquí habíamos dicho que en telecomunicaciones los salarios eran un poco altos para que entre ellos no se robaran, comillas, el personal que ya estaba entrenado, etcétera. Pero de las bonificaciones no habíamos hablado y estamos hablando de 16.000 ¿qué? 700 millones de pesos. En una empresa que está perdiendo 400 y qué? O sea, esas bonificaciones se decretaron sobre el año pasado y el año pasado solamente perdieron 145.000 millones. Y bonificaciones de casi 17.000 millones de pesos. O sea, doctora. lo bonifico por la bonificaciones son mala sobre administrar. resultados. Y entonces, resultados ¿cuáles no son los hay, resultados? pero mire la otra A ver, doctora, perla. discúlpeme que la interrumpí. Recuerde el cuento de que esto lo hacíamos para poder, cierto, robustecer a UNE y poderla. ¿Se acuerdan de ese cuento? Resulta que les entregamos una empresa con una deuda de 700.000 millones y nos entregan hoy una deuda de 2.3 billones de pesos. De deuda. De deuda. ¿En qué se han gastado esa platica? Y O sea, eso no se ve que sean bonificaciones nomás. No. Estos 2.3, ¿como para qué? Y ahora están vendiendo esas torres, pero ya iban 1.000 vendidas. Sí, ya han vendido otras. Ya han vendido otra. ¿Esa plata ¿Están dónde está? desmantelando a UNE o qué? Están Sí, desmantelando. Todo esto se hace con autorización de EPM
Pues estos son temas que se deben tratar en la junta directiva y Eso. hasta el momento no hemos visto ningún pronunciamiento por parte de la cabeza de EPM, que es el doctor Jorge Londoño de la Cuesta. Ni de la cabeza del municipio. que Vamos es a lo que- Ni de recorrer los un dos poquito. señores del sector privado de Pro Antioquia que hacen parte de la junta directiva de UNE en representación de EPM. Y yo no vamos quiero a- que se nos olvide que esto viene de Fajardo para acá tomando velocidad, porque la decisión la hizo Fajardo. Déjenme recoger un poquito la información que los oyentes nos están Es que es mucha, ¿cierto? pidiendo. Para ustedes, es una concejales que locura. han estado estudiando profundamente el tema, ¿quiénes son los responsables de semejante atropello frente a la ciudad de Medellín y Antioquia? ¿Quiénes son los que deben responder o deberían responder? Los dos Doctor privados que Héctor están ahí. Preciado, su opinión. ¿Y de cuánta plata estamos hablando, doctora María Paulina, doctora Luz María y doctor Héctor? ¿Cuánto es el dinero que hemos estado perdiendo? ¿En cuánto estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y el negocio por cuánto se llevó y cuánto perdió Medellín y Antioquia? Doctor Héctor. Todavía no sabemos. No, pues que Solo lo ojalá saben si no ellos supiéramos eso, exactamente. precisamente eso es lo que queremos saber, cuánto es la cifra real, qué es lo que pretenden, o si lo que pretenden es llevarnos a decir, no, es inviable UNE, definitivamente hay que vender el otro 50%. Perdóneme, por ahí hay un concejal ya diciéndolo. Por ahí hay un concejal ya micrófono abierto diciendo, oiga, pero es que esto está tan mal que vendamos la Y otra ese es mitad de de los UNE. que votó por el sí. Claro, Claro. claro. En el ya, último ya. minuto. En el último Ya minuto. estamos hablando del Ya está doctor hablando. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Ya está hablando de que lo mejor Eso- va a ¿es ser él el ver- que está diciendo o sea, eso? yo estoy diciendo, recuperemos la empresa, devuelvan a UNE, y él está diciendo, no, es que quien dice que devuelvan la empresa, no, yo no estoy de acuerdo, no, acabemos de vender el resto. Lo dijo nomás ayer en Es que en las sesión. cifras son terribles. 2.3 billones de pesos de deuda, Deuda. 145 mil millones No. de pérdida del año inmediatamente 2016, anterior. pero las acumuladas desde la fusión, o sea, solo en 3 años, 2014, 15 y 16, sin contar este año, según el informe de la Contraloría, son 447.263 Medio millones de billón pesos. de pesos. Tenemos entonces la venta de las torres de energía, más otras 1.000 que ya salieron del patrimonio, Pero, más la plata que nos pagaron Caterine, esas con las torres. reservas de la organización. Pues O sea, recordemos encontraron que el día que cómo hicimos el desangrarla debate- Sí, financieramente. la están Cate- desmantelando. Y la le, están le han desangrando. sacado plata de Datel, ¿no? Claro. Son otros Los más de... otros, Caterine, el ¿cuánto día- fueron? el día que 218 hicimos- mil millones de millones. pesos que le Sí. sacaron a Ajá. Datel como préstamo para UNE. O sea, por donde Pero, sea, hay no. una llave abierta. Nos siguen preguntando Caterine, los el los día que nos que están hicimos el escuchando. debate, el gobierno nacional salió un artículo, creo que fue en El Espectador o en El Tiempo, donde decían claramente, Colombia necesita 7.000 torres más para poder garantizar información Y a nosotros toda ¿Y la por qué las ciudadanía. estamos vendiendo? Es muy importante, Juan, No, integrar. pero, pilas, Las venden, pero pagan arriendo a después. un socio de ellos internacional y al otro día las arriendan para poderlas usar. No, es el negocio Sí. del negocio del privado, No, a pero no hay costa de lo derecho. público. Claro, Pero eso no hay claro. derecho. Juan Fernando preguntaba por los ¿Quiénes responsables. son los responsables Y de Juan nuestros Fernando, estudios? déjeme leer porque ingreso a la página, como dice usted, Tigo primero y después une abajo. Y hablan sobre la fusión. Y mire lo que dice, esto es importante, abro comillas, en agosto del 2014, tras recibir todas las aprobaciones necesarias, incluyendo las del Consejo de Medellín, aquí le digo los responsables, la Junta General de Socios de Mili con la Asamblea General de Accionistas de UNA, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Autoridad Nacional de Televisión y la Superintendencia Financiera, se materializa la fusión entre UNE, EPM, Telecomunicaciones y Milicom, compañía holding que poseía el 50% más una acción de Colombia Móvil e inicia el proceso de integración de las operaciones de UNE y de Tigo. Ahí para los oyentes, pues las instituciones que permitieron y que avalaron esta fusión que se dio aquí y que es el análisis que estamos haciendo. Ahora, Juan, responsables Vamos, con nombres. Con nombres, a ver, nombres y apellidos. No, pues nombres está el anterior alcalde, que era el doctor Aníbal Gaviria. Que ese es el que se lleva a cabo la venta. Claro, La ahí fusión. se hace la fusión, pero como decía la doctora Luz María, es que esto viene de vieja data, esto Sí, sí, viene claro. desde la Fajardo. administración de el honorable y que no se pierde un Precandidato peso, a la presidencia. precandidato a la presidencia
Sergio Fajardo Valderrama. Que le regaló Pues, al grupo Santo Domingo 80 millones de dólares, dizque por la manito de Orbitel y el Goodwill, e inmediatamente lo cambió dizque a UNE, desapareció la manito, desapareció el Guaymax y ¿sabes qué es lo peor? desapareció todo. Que al final terminamos pagando los otros 5 millones de dólares adicionales después de la fusión, porque además el señor Fajardo autorizó una cláusula leonina con esos privados cuando se hizo el negocio de Orbitel, donde decía que si la licencia del Guaymax o Orbitel cambiaba de control, se liquidaba, se fusionaba y demás, tenían que pagar 5 millones de dólares, así no se hubiera cumplido la meta de los 50,000 usuarios de la tecnología Guaymax, porque solamente se cumplió el 3% de la meta. O sea, Ahí regalaron la plata. entendemos por Después qué. de que se dio la fusión, tuvieron que salir a pagar 22,000 millones de pesos porque Orbitel había cambiado de control. O sea, regalaron o sea, la plata de Medellín Otros para 22,000 proteger millones los de pesos. derechos De los financieros privados. Y todo el negocio pues, que se ha hecho alrededor, Caterina, ¿le parece? alrededor de un negocio de las telecomunicaciones, y donde los únicos favorecidos son los grandes empresarios de Antioquia, y aquí los intereses del departamento, que debían estar defendidos en la Junta por los miembros de Pro Antioquia, que más bien parecen Pro UNE, están los nombres del señor Carlos Enrique Piedradita y Federico Arango, que uno se pregunta con qué Estarán carácter dispuestos a defender están lo público. sentados ahí, y qué es los intereses de quiénes lo que están defendiendo. Me preguntan qué pasa con los asesores jurídicos de EPM, ¿han aparecido en Pero algún volvamos momento? a los responsables, doctora Caterina, que es que nos hemos quedado cortos ahí. El doctor Héctor dijo, hombre, el alcalde Aníbal Gaviria, la doctora María Paulina recordó que el inicio de todo este debacle ha sido el señor Sergio Fajardo. ¿Quién más, doctor Héctor? El doctor Juan Esteban Calle, quien era el gerente de empresas públicas para ese tiempo, la junta directiva de empresas públicas, que desconozco aquí quienes la integraban, pero fueron los que debieron de haber autorizado también esa... Doctora Luz María, ¿usted quién más tiene como en el radar? El Consejo de Medellín. Sí. Eso hay que decirlo. Claro. Eso hay que decirlo. El Consejo de Medellín. Yo creo que O sea, el Consejo de Medellín, los que votaron por el sí. Sí, claro, claro. Sobre todo en un debate que quien lo recuerda sabe que fue un debate bastante candente. El Consejo de Medellín, y adicionalmente creo que hay que hablar del papel que en todo esto jugaron los jurídicos. Jugó el doctor Tavares como jefe de finanzas de la empresa. La secretaria Que todavía general está de la EPM. secretaria ¿Todavía están allá? Claro, Claro, claro. allá no han movido a nadie. Esa o sea, fue yo la no pelea con entiendo Federico. cómo, por ejemplo, en el proceso de Antofagasta, que ya decidieron aperturar el proceso de responsabilidad fiscal, que ya hay un presunto hallazgo fiscal de más de $500 millón de pesos, y ni siquiera los apartan de los cargos mientras se surte el proceso, se van de licencia, los rotan, algo, que no tengan el manejo para poder manipular la información, pero no, nada pasa. Y recordemos a Mara Isban. No nos puede olvidar. Claro, y Berlín también fue artífice del mal negocio de Orbitel y hizo unas proyecciones de más de 400,000 usuarios que nunca se cumplieron. Mejor dicho, ahí estaba Y la orquestó alianza todo. AMA. La alianza AMA en amangualados apogeo. para... No, pero eso es muy grave. Mira, Caterine y María del Pilar, los que estamos en esta mesa como preguntándole a estas personas que han estudiado profundamente lo que sucedió. Nos falta el doctor Ramón, que mañana viene el doctor Ramón Acevedo, que también Discúlpeme está... algo. Las reservas de UNE antes de la fusión eran 1.8 billones de pesos. Y Las hoy la reservas. tienen en Las menos- reservas. Y hoy la tienen con una deuda de 2.3 billones de pesos, sin contar las otras Y yo a la cifras que lista están. también le agregaría el doctor Federico Restrepo, porque es que recordemos que él también asistía a las juntas de EPM cuando era secretario de planeación de Fajardo, ¿no? El secretario de planeación también asiste a las juntas de EPM, en el caso de Orbitel, y él también fue gerente de EPM. Sería importante que ustedes, que han trabajado tan juiciosamente este tema, hicieran la suma de cuántos recursos, porque ustedes nos traen cifras y cada vez No, aparecen escandalosas. más, No, eso y uno va es en más de indignado. 3 billones de ¿Cuánto pesos. se puede hacer si uno en este momento dice Más de 3 Medellín es una billones. ciudad que cuenta con buen presupuesto, pero ustedes lo han denunciado? ¿Cuánto le falta a lo social? ¿Cómo vamos? Bueno, en fin, ¿cuánto se podría hacer con ellos? Sería importante también tener esa cifra final. Comparativa. Y el análisis también que hay que hacer es, una cosa es que uno sea el culpable, pero cuando uno
llega, ve la situación y no toma decisiones, pues también se convierte En responsable. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. No te quedes mirando para el techo. Salí de tu casa. Los paisajes de Colombia te esperan. Escoge tu destino. Que Terminales Medellín te lleva. Seguinos en Facebook, Terminales Medellín y Twitter, @TerminalesMed. Vigilado Supertransporte. Alcaldía de Defensas Medellín. BAME es la única firma de abogados especializada en defender a los servidores públicos ordenadores del gasto por hechos ocurridos durante su administración y en investigaciones que les inicie la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría hasta 10 años después de entregar el cargo. Defensas BAME es tranquilidad asegurada. Afíliese ya con nosotros. 448-4446, 314-892-6688, www.bame.com.co. Es hora de asegurar su tranquilidad con Defensas BAME. 12:50 minutos. Si es funcionario público, realice tranquilamente su gestión. Afíliese ya a Defensas BAME. 448-4446. Bueno, yo la verdad, no, o sea, es que cada vez que mientras más esculcamos este Caterina. tema, sin palabras nos quedamos. Caterine, mire, aquí hay una cosa que hay que decir al aire y yo la voy a decir porque es que va a salir el engañabobos y el engañabobos ha dicho que tiene la posibilidad de demostrar que plata sí le entró al municipio y ya explicó la doctora Luz María y la doctora Aguinaga de dónde es esa plata, o sea, es de la misma plata, de las utilidades. Entonces nos van a engañar, van a tratar de engañar la ciudad, a decirle, no, plata sí pagó Tigo, plata sí pagó, pero volvemos a lo mismo, es de las utilidades. De ejercicios anteriores había una reserva y se decretaron dividendos. Exacto, entonces que no venga el engañabobos a decirnos pues otra cosa distinta a lo que hoy han planteado aquí los tres concejales, y nos falta el día de mañana el doctor Ramón Acevedo y nos acompañarán también otras personas que son ya invitadas. No, es impactante el tema y les queríamos preguntar sobre también, perdón, sobre lo que está pasando. ¿Usted se está ahogando? No, yo estoy aquí todos estamos atorada. ahogados. Eso atora al que sea. Yo estoy atorada con las cifras. Vea, es que hay que recordárselas a los oyentes para que entendamos la dimensión de lo que estamos hablando. Le sacaron 218.000 millones de préstamos a Edatel. Están en este momento vendiendo torres de energía por 400, de comunicaciones por 448.000 millones de pesos, pero han vendido 1.000 torres. O sea, la cifra es de locos. Pero cuenten el paso siguiente. Esas mismas torres se las alquilan a quien se las vendieron. Se las alquilan al día siguiente al que se las compra y quedamos pagando arriendo por algo que antes teníamos. Adicionalmente, estamos hablando también de que teníamos una deuda de 700.000 millones de pesos y que ha crecido a 2.3 billones de pesos. Y que en este momento hay otra cifra de pérdidas acumuladas de 447.000 millones de pesos. O sea, así María del Pilar sumando, pero bien mal. Esto... Así como comunicador o como abogado. Así sumando. Como si fuéramos comunicadores. Esto da más de 3 billones de pesos, pero hace mucho rato. Y yo me voy a atrever a lanzar una cosa muy grave. Me voy a atrever a lanzarla. Hay que averiguar. No estoy aseverando. Hay que averiguar a qué precios están comprando lo que compran hoy en el exterior. ¿Por qué? Porque es que es imposible que estemos gastándonos el 106% del EBITDA, es que se llama. 106% del EBITDA en compras y gastos de la empresa. Hágame el favor. Doctor, muy rápido. Y hay que preguntarle a la DIAN si ya se fijó si todo este movimiento financiero de administración de UNE lo están usando para evadir impuestos Millicom. ¿Millicom es española? No, sueca, pero también tiene como otra sede en Luxemburgo. Ok, doctor bueno, Héctor, pues los europeos encontraron el verdadero dorado. Sí, hasta para el tranvía de Ayacucho. Esto es muy importante y las cifras muy importantes, pero no podemos dejar de frente al micrófono, doctor Héctor. Dejar pasar la parte humana, es cuántos trabajadores salieron. Así es. Además, con el conocimiento y una denuncia que quiero hacer, después del debate, al día siguiente, echaron a 20 trabajadores. Doctora María Paulina, ¿por qué tanto silencio? No suyo, obviamente, sino
en la municipalidad? ¿Por qué tanto silencio? Como lo decía ahorita María del Pilar, si bien ellos no fueron los artífices de todo esto, cuando uno omite, se hace el bobo, ya empieza a ser responsable de todo esto. Y ya el alcalde Federico, Jorge Londoño de la Cuesta empiezan a ser responsables de que estén desmantelando la empresa porque no le han dado la cara a la ciudad y no han dado las explicaciones. Y hasta el momento no ha habido una sola acta de la junta directiva donde nos puedan decir esta fue la voz de protesta de EPM por la venta de esas torres, o esta fue la voz de protesta de EPM por la sustitución patronal de estos más de 600 trabajadores, o esta fue la voz de protesta de EPM porque se autorizaron bonificaciones de más de 16.000 millones Atrevidos. de pesos. Oiga, Caterine, ¿cómo es posible que un gerente como el de PM no vaya a las juntas para proteger? 10 juntas ha faltado en los últimos tiempos. Y a un gerente de hospital como el señor del general, Señor. ha faltado 2 y se la montó el concejal que presume ser anticorrupción y que votó por el sí. ¿Y por qué Sí, no señor. ha dicho nada de las Y juntas cuidado de con PM? esto, ¿Por los qué no ha riesgos dicho? profesionales los están pagando Milicom, para hablar de los trabajadores, por debajo del riesgo que tienen los trabajadores. ¿Cómo? Tengo los papeles, es decir, usted riesgo 5, Mañana vamos a hablar de eso con usted aquí, doctora. Ya riesgo hemos- 5 y les están con la pagando doctora riesgo María 3. Paulina y el doctor Ramos, porque el doctor Héctor es muy posible que no pueda. Para terminar, ¿cómo entender que una empresa que cubre más del 70% de la población urbana y está presente en 767 municipios de los 32 departamentos del territorio nacional, según su historia en la página web, esté viviendo esas condiciones? Una empresa que tiene todo para ser exitosa y para aportarle con ese 50% que es público, pues al bienestar de los medellinenses se está destruyendo desde adentro con las personas que la administran. María 12 del del Pilar día. se quedó al servicio y la utilidad de La utilidad. grandes conglomerados económicos y de gente que ha sido un idiota útil en la municipalidad y que seguramente tiene también los bolsillos llenos para poder armar toda esta gran treta financiera, porque lo que hemos encontrado es que existe un gran complot de genios financieros que encontraron todas las argucias Sí. en la menuda jurídica y numérica para poder quedarse con la compañía sin pagar un peso. Antes de irnos, a los de UNE, al presidente, al vicepresidente, el que quiera hablar, nuestro teléfono mañana estarán abiertos para que hablen. 511-3966. 511-3966. Queda invitado UNE a que hable o ¿quién? O EPM, el Pues es que gerente de EPM, que ojalá. nos tiene que dar las explicaciones. Ojalá EPM nos pueda dar explicaciones y mañana será otro día. Y estaremos Mañana- muy atentos al informe de la Contraloría que está entonces próximo a salir para que nos cuenten más acerca de este caso. Muchas gracias a todos por su sintonía. Los invitamos nuevamente mañana, si la vida se lo permite, nuevamente en los 7:10, la cita con la información y la opinión. Radio Redes 710 AM